Muy buenas tardes, estamos hoy con el señor Javier Rodríguez Pardo, que es un luchador de temas ecológicos. Yo lo he visto en cualquier lugar de la República Argentina peleando por la minería, en contra de la minería en cielo abierto. Y hoy lo convocamos para hablar sobre el tema de la energía nuclear. Lo que resulta evidente es que hay lugares en el mundo, países pequeños, que no tienen el territorio que nosotros tenemos, las posibilidades que nosotros tenemos, que no tiene más remedio que caer en esa energía que es por el momento peligrosa y con un montón de problemas tales como los residuos y otras cosas que provocan y que son difíciles de resolver. Si no tienen más remedio, allá ellos. Pero nosotros pareciera que sí tenemos remedio y tenemos otras alternativas. Vamos a hablar con Javier a ver qué opina él. Javier. Sí, efectivamente tenemos un país muy generoso que con muchas posibilidades energéticas. Es más, la geografía permite desarrollar energías como la maremotriz en una vasta costa que hay, donde también requiere un informe de impacto ambiental. No vamos a permitir una maremotriz como alguna vez se quiso hacer en Península de Valdés o en Puerto Deseado, porque eso es una locura. Y después hay que ver el tipo de empresa, tipo de planta, en fin, todo un informe de impacto ambiental. Pero esa sería una de las tantas. La fundamental nuestra, que tenemos una geografía muy vasta para la eólica y para la solar. La solar fundamentalmente en sus dos vertientes, la fotovoltaica y la térmica. Y a mí me gustaría en este sentido que por alguna vez, bueno, salgan las cifras de los últimos 5 años en la energía solar de lo que está ocurriendo hoy en el primer mundo, Europa, por ejemplo. Es muy poca la gente que sabe que, por ejemplo, el 3% de la energía que consume Europa es de biomasa y que el desarrollo en los últimos años de la solar es impresionante. Hay hoy muchísimos pueblos de Italia y de España que en sus techos tienen la fotovoltaica y les sobra energía que va al circuito de energía nacional y al interconectado de esos países. El sobrante se la pagan a ese consumidor, que ha tenido facilidades además para construir la fotovoltaica o la térmica a través de facilidades del Estado, de los bancos y demás. Las posibilidades son amplias. Lo que ocurre que hasta la fecha hubo decisiones políticas que decidieron no desarrollar ninguna de estas tecnologías limpias de alternativa. El caso más patético yo lo viví en la zona donde tantos años estuve viviendo, que fue la Patagonia. Sí, en la zona de Pico Truncado yo he visto molinos de viento tirados porque evidentemente no soportaban las ráfagas de 100 o de 90 o de 80 de velocidad que daba el viento patagónico, que evidentemente es fuerte. Hasta que finalmente vinieron otra tecnología, que es la que hoy está en las granjas eólicas del mundo, Europa, por ejemplo España, Alemania, Estados Unidos, que tiene enormes granjas eólicas, donde no existe un impacto en el medio, y en la Patagonia, por suerte, tenemos espacio suficiente para hacerlas. Y esto es el camino que hay que desarrollar y que hay que hacer y que hay que seguir. Hoy tenemos ya en la zona de Comodoro Rivadavia, de manera incipiente, alguna que otra granja, plantaciones de estos molinos buscando la energía eólica. Es más, si pensamos lo que están haciendo en Europa, que es mezclar la eólica con la solar, hacer una combinación, cuando no hay una, porque evidentemente el clima no lo permite, está la otra. Pero después hay muchas más. Por ejemplo, nosotros compartimos con Chile una vasta cordillera. En este momento, del lado chileno, se están haciendo hidroeléctricas de pasada, que así se llaman. Hace poquito, no hará 3 meses o 4, no quiero equivocarme con la fecha, se concluyó una hidroeléctrica de pasada en el lado chileno de 300 megavatios. Y esto es lo que nosotros queríamos o queremos que se discuta claramente. ¿Cuántos kilovatios o cuántos megavatios de potencia instalada tiene Atucha? 360 megavatios. ¿Cuántos megavatios es esta hidroeléctrica de pasada? Que no requiere de represas, que no requiere diques, que no impide el libre tránsito itícola que hay en los lugares, porque son las caídas de agua que vienen de la cordillera. Pues 300 megavatios es prácticamente la de Atucha.
Así que cuando nosotros nos dicen que tenemos que caer en esta energía, pues yo les digo sinceramente que es la ridiculez más grande que pude escuchar hasta la fecha. Es más, nos tenemos que poner de acuerdo en algo. El ser humano en este momento está haciendo una locura muy grande creando represas como las de Itaipú. Y bueno, no hablemos de represas como Yacyretá y las que se vienen en camino. Pero tomemos el ejemplo de Itaipú, que tiene 20 turbinas. Cada turbina de Itaipú son 700 megavatios. Esto es vital que se entienda. Bueno, ¿cuántos megavatios tiene la planta de Embalse Río Tercero? Tiene 600 megavatios. Una sola turbina de las 20 de Itaipú supera la de Embalse Río Tercero. La locura de hacer esas represas faraónicas con un gran impacto, evidentemente, en el medio. Es decir, nosotros estamos desarrollando una lucha muy grande en todas las áreas, porque acá no es cuestión de que toda la energía sirve, toda la energía vale. Acá tenemos que ver, y lo podemos hacer, qué país tenemos, qué energía necesitamos para ese país que evidentemente se requiere desarrollar y demás, y de qué modo, de qué manera esto se lleva a cabo. Es decir, hay preguntas para hacer un país sostenible. En función de eso, vemos que hay una energía que se puede utilizar y que no se utiliza. Y que el mundo, el primer mundo, va en pos de eso. Nosotros parece que vamos en pos de una quimera. El mundo retorna de la nuclear y nosotros vamos en pos de ello. Acá yo creo que se requiere un debate importante en este momento. En Europa vi ayer, a través de Al Jazeera, cómo Angela Merkel, y lo mismo estaba pasando en Francia, había decidido hacer una revisión profunda de la política nuclear por un lado y además de cómo estaban funcionando y en qué estado se encontraban las plantas que en este momento estaban funcionando, cancelado inclusive en algún caso la idea de postergar el funcionamiento de algunas de ellas que estaban por aprobar y ahora ya no lo va a hacer así. Es decir que indudablemente esto que ha pasado en Japón ha puesto en cuestionamiento una vez más el problema de las plantas. La pregunta es entonces, nosotros tenemos acá una planta funcionando hace mucho tiempo, manejada por argentinos, construida por argentinos. ¿En qué condiciones está funcionando esa planta? ¿Qué garantías tenemos de que esa planta realmente esté funcionando adecuadamente? Nosotros hace muchos años ya le dijimos a la gente en las discusiones que tuvimos con la Comisión de Energía Atómica, con algunos ingenieros, con algunos técnicos, que hay una política internacional que rige en la materia, con sede en Viena, que es la que se le rinde cuentas de lo que se hace a nivel nuclear, que es la Organización Internacional de Energía, que expresa claramente que una central nucleoeléctrica como las nuestras tienen una vida útil que no puede pasar de 25 años, entre 20 y 25 años. La respuesta inmediata es, ¿qué dicen? ¿Qué se hace cuando caduca la vida útil de una de estas centrales? Bueno, los textos, el científico lo primero que dice, señores, hay que decomisar la planta. Para decomisar la planta hay que desarmar el reactor porque ya no está funcionando, hay que enterrar sus partes, no se sabe cómo ni de qué manera, y hay que envolver la planta con concreto, sellando puertas y ventanas de por vida, y custodiarla de por vida. Ahora bien, ¿qué es lo que se vino haciendo hasta ahora? Y bueno, esos reactores generalmente paran, ya hay fatiga de materiales, ya ahí no se puede trabajar más con esta energía. Es más, no hay un ser humano que tenga un traje que soporte el impacto radiológico después de 25 o 30 años en ese sitio operando con la energía nuclear. Porque tenemos que hablar después de los radionucleidos y explicar claramente que aquí no se trata de tener una pastillita de yodo 130 para evitar el yodo 131. Tenemos que hablar del cesio, del estroncio, del cobalto, del gasenón que sale como está saliendo hoy de Fukushima. De eso tenemos que hablar también. Pero no, parece que con pequeños sellos o membretes de algún funcionario que dice que es técnico o que es un hombre con una gran cantidad de conocimientos que ha generado esa planta, y ya frente a eso tenemos que tener silencio aquellos que evidentemente no necesariamente tenemos el sello de ser ingenieros nucleares, técnicos nucleares o físicos. Para eso tenemos que hablar con Goffman, para eso tenemos que hablar con un montón de físicos, pero muchísimos, que opinan como nosotros, o en definitiva, nosotros recogemos la opinión de esa otra física, de esos otros técnicos. Porque esto es lo que tenemos que ponernos a pensar. Hoy no hay central nuclear en el planeta, no hay. Lo digo categóricamente porque
tenemos un registro hecho durante muchos años. Yo desde el año 86 lo tengo ese registro hecho. Y con Atucha mismo y con Embalse también. Que no haya tenido vertidos o fugas radioactivas al exterior. Es más, tengo documentos firmados por los trabajadores. Cuando Atucha tenía una crisis interna entre los empleados, lo primero que hacían era mandarme un fax o mandarme una carta cuando no había ni fax o cuando no había, menos había internet. ¿Para qué? Para que nosotros saliéramos con todo para pegarle un poco a la jerarquía de la comisión o porque iban a reducir el personal y demás. Así nos enteramos que la vasija más de una vez se rajó. El tema de Atucha... ¿Qué es la vasija? Es el contenedor donde está funcionando el núcleo del reactor, la vasija principal, ¿no? La que lo contiene. Porque aquí se está hablando de que hay varias formas de contener que en Chernobyl no había, y que incluso el mérito de Fukushima es que la vasija, el núcleo del reactor, está envuelto en una vasija de acero y materiales, y por supuesto después viene el otro cilindro, que es el que voló, el que se vio en las explosiones como parte de una pared y el techo voló, pero que no había volado, como ocurrió en Chernobyl, el recipiente, digamos, donde contienen los radionucleidos que salen de la fisión nuclear. Esto es lo que hay que decir. Yo no les creo. Tenemos, una lista de las fugas radioactivas que hubo en Japón cuando no hubo ni terremotos ni tsunamis. El caso de Tokaumura, que yo lo he publicado y he mandado una nota por varios lados, es patético. Y como ese otro que hubo en Suga, en el año 79, en el 99, miren, ¿cómo serían esas fugas que tuvieron que evacuar, en el caso de Tokaimura, 300.000 personas? ¿Cómo lo ocultaron? Era imposible. Evacuar 300.000 personas y que esto no tome estado público en Japón. Entonces todos los antinucleares, todos los ecologistas y todos los que no lo eran salieron a la calle y se movilizaron. ¿Cómo paró Japón y la empresa constructora para calmar a la gente? Inventó un muñeco que se llama Pluto Boy. Y Pluto no era el nombre que se le daba a este muñeco precisamente porque era el perro de Walt Disney, Pluto por plutonio. Se veía a un personaje como le extendían el brazo, se tomaba un vaso de plutonio y quedaba lo más bien. No le pasaba nada. Se escuchaba como alguien iba al baño, tiraba de la cadena, evacuaba tranquilamente. Aquí no pasó nada. Fue tal la indignación. Primero quiero aclarar que 1 gramo de plutonio mata cientos de miles de personas. 1 solo gramo. El plutonio, que es el que dicen que está hoy en uno de los reactores, porque nosotros tenemos que hablar con propiedad. A nosotros no nos importa que nos digan que un reactor es más peligroso que otro porque de combustible, además de uranio, tiene plutonio. Es cierto, el plutonio 239 se usa como combustible. Pero ¿de dónde surge este plutonio? Surge de la fisión del reactor. Cuando se hace la fisión salen muchísimos radionucleidos. Uno de ellos es el plutonio, que sirve nuevamente como combustible, que es el que tantas veces llamó la atención a los países del mundo, del norte, los que tienen poder de decisión, porque el plutonio en manos enemigas, bueno, ustedes ya saben, son los que se fabrican las bombas de megatones, las bombas nucleares, las bombas atómicas. Es el plan bélico que desarrollan algunos países. ¿Se hace con qué? Con plutonio. Entonces, digamos claramente, miren, a ver, esto es interesante que se sepa, cuando vamos a hablar conceptos redondos, cuando se queman las 3 partes de ese combustible en la pila del reactor, inmediatamente se saca y va a una piscina donde tiene que estar enfriándose 25 años, no menos, 20, 25 años. Son residuos, prácticamente ellos le llaman combustible nuclear gastado o quemado, pero son residuos radioactivos de alta actividad. ¿Por qué de alta actividad? Bueno, el yodo 131 tiene 8 días de vida, pero digámoslo claramente, cuando se instala en la médula, en la tiroides, en la glándula tiroides, desde la glándula tiroides, bombardea permanentemente el cuerpo. Me dicen que hay una pastilla que te impide, perdóname, sí. Quiero terminar la idea, el concepto, que te impide, o sea, te vacuna de pronto. Te llenas de yodo para que el yodo cuando venga dice, no, ya hay yodo. Entonces no se instala el yodo 131.
Pero ¿y el cesio? El cesio 137 tiene 30 años de vida media. Va a estar más de 100 años con nosotros el cesio 137 dando vueltas. Y el cesio 137 es letal, pero letal. El otro que tenemos, el estroncio va derecho a la médula ósea. ¿Qué vida tiene el estroncio cuando se emite y sale de ahí? 90 años de vida, vida media. Sigue largando actividad por muchísimos años más, que va a estar con nosotros. El gas, que nadie mencionó, el gas xenón, que sale de esos reactores. El gas xenón es un veneno, tiene 6 siglos de actividad, no lo disuelve la lluvia, ni el agua, nada. El xenón no lo disuelve nada. Y menos, bueno, dejo para el final, sin tocar otros radionucleidos, tal vez al patriarca de todos, que es el plutonio. Vida media, 24.400 años. Continúa dando radioactividad en el planeta 250.000 años. Pregunto, ¿cuándo terminó el último periodo glaciar en la Tierra? 10.000 años. Por eso yo hice una notita ahí diciéndole, señores, hace 8.000 años en el desierto de Sahara todavía había un vergel, para que tengan noción de los tiempos. La idea de que todo lo que el hombre construye, tarde o temprano, la naturaleza lo destruye, pero lo que el hombre destruye parece que puede durar para siempre. Claro, lo que aquí tenemos que explicar, que estos radionucleidos van a estar dando vuelta en el planeta, no van al espacio exterior. Nosotros vivimos en una biosfera que es una campana que nos contiene. Todo lo que sube se precipita tarde o temprano. Vamos a ser más claros con un ejemplo patético. Cuando Estados Unidos hizo las primeras explosiones nucleares en Nevada, nunca imaginó que 10 años después, no llegó a 10 años, fue un poquito antes, hubo una gran nevada y veló todo el material fotográfico de la Eastman Kodak, una planta que trabajaba ahí. Mandaron un telegrama al Departamento de Estado y les dicen, ¿qué hacemos? Material radiactivo velado. Efectivamente, era nieve radioactiva. Nosotros tenemos que explicarle esto a la gente, pero no con alarma, sino con documentación, con datos, con certeza. Por eso siempre yo pido una discusión con los nucleares, mano a mano, cara a cara, porque tenemos muchísima información de las grandes, pero de los grandes dramas que han ocasionado. Y sobre todo, fíjense, ¿qué pueden decirle ustedes a un señor que llega un día a Puerto Madryn, gerente de radiología de la Comisión de Energía Atómica, cuantifica haciendo una exposición? Esto sí es verdad, tiene usted razón. Esta es la gente que queda en el camino en la energía nuclear. Esta es la gente que muere. Y yo me quedo mirándolo, pero ese es el costo-beneficio. Sí, para que el progreso haya, alguien tiene que morir. Pero lo dicen así, como si tal cosa, como bebiendo un vaso de agua, sin ningún tipo de escrúpulos, sin saber lo que va a ocurrir en el futuro con todo esto. Le cuento otra más interesante. Nos querían colocar un basurero nuclear en Chubut, en el año 86. Bueno, yo recuerdo que los escuché a ellos en el Teatro Español de la ciudad de Trelew, hablar de los beneficios y las bondades de Gastre, efectivamente, Sierra del Medio. Ellos se instalan ahí y yo llegué tarde ese día. Ya estaba la gente de la Cámara de Comercio de Trelew. ¿Se imaginan, con todos los datos y el conocimiento y las luchas que yo tenía, cuántas veces hemos amanecido, mi amigo Miguel Grimberg y yo, hablando sobre estos temas, a veces por la calle Corrientes? Y ahora ver que cerca, a pocos kilómetros de mi casa, en la ciudad de Trelew, en este momento, en Chubut, en aquel instante, en el año 86, iban a instalar el primer repositorio de desechos radiactivos de alta actividad en el planeta. Pues lo primero que hice es meterme en la biblioteca. Primero que hice fue hablar de esto, donde tomamos café los paisanos. La gente se reúne en un pueblo. Le digo el bar, el nombre del café se llama La Ley Seca, pero un lugar muy emblemático. Ahí antes de comer, antes de comer, o después del trabajo, la gente se reúne y charla. Y me preguntan sobre eso, y yo siempre lo tengo tan fresco, porque yo recuerdo el momento en que empecé a hablar del peligro que puede significar hacer un basurero, cómo significa hipotecar la Patagonia de por vida, y Chubut en especial, que generalmente es gente que se mofan, hacen bromas a la hora del café, gente que ridiculiza unos a otros, y ahí lo que hubo fue un silencio tremebundo. 2 comerciantes muy fuertes me dicen, Javier, ¿eso que estás contando lo puedes escribir en un papel? Esa noche fui a casa y escribí el manifiesto antinuclear del Chubut, 10 páginas, que recorrieron todo el país. Fueron 15 años de lucha. El basurero nuclear no está.
el repositorio nuclear no está. Pero quiero hacer esta observación. No está porque intervinieron se dieron muchas circunstancias. Una población, los datos y los conocimientos que nosotros teníamos para eso. Pero fundamentalmente, ¿qué pasa cuando usted se reúne en un debate con la Comisión de Energía Atómica y dos especialistas técnicos dicen, no, nosotros el granito que sacamos de ahí porque vamos a meterlo 800 metros bajo tierra en una roca granítica que va a ser una de las barreras que van a impedir que el agua el día de mañana toque los radionucleidos de los contenedores? Entonces usted tiene que decirle que la verdad, porque usted no pudo comprobar si son 800 metros, 500, 300, y que el granito que le están mostrando, que es un cilindro, una muestra testigo, y debe ser bueno, porque no tenemos otro argumento. Somos legos en estos. Bueno, pues está sobre una falla, además. Pero le diré una cosa, que es lo peor de todo. Menos mal que intervino geólogos del Consejo Superior de Geología de la Nación. Y un debate magistral, con un hombre casi de árbitro de la Comisión de Energía Atómica, al que yo respeté mucho siempre, que fue el físico Dan Benison. Un respeto tremendo, porque era uno de los responsables de manejar todo ese equipo de gente. Y sin embargo, él me dijo, para los residuos radioactivos, para este volumen de residuos radioactivos argentinos, no se necesita gastre. Pero ahora viene lo importante. El cilindro que me mostraban a mí que había analizado no era el nuestro, era el de Suecia. Pero eso lo sabían los geólogos en ese debate. A mí, el día anterior, cuando estuve en debate en televisión con ellos, yo tuve que guardar silencio, yo no lo sabía. La idea era usar gastre para traer residuos de otro lado. Y de propios y ajenos. Pero viene la otra parte. ¿Qué es lo que pide, digamos, la academia nuclear que rige en la materia? Que la zona para meter estos residuos radiactivos, como el plutonio, que tienen esa vida de 250.000 años, tiene que ser un sitio geológicamente estable. ¿En qué orden de tiempo geológicamente estable? 10 a la quinta, 10 a la sexta años. Lo explico. Si entre 100.000 y 1 millón de años atrás, en ese sitio, Gastre, no hubo movimientos sísmicos, quiere decir que a lo mejor no los hay en el futuro. Entonces, esa es una de las razones. El lugar puede ser apto a seguir trabajando. Bueno, a nosotros nos engañaron. Gastre no reunía esas condiciones. Es una falla, ¿no? Sí, además tuvo movimientos telúricos en el cuaternario. Le pregunta a un geólogo, un chico que estaba a mi lado, y un senador de Chubut, en Puerto Madryn, le preguntan al geólogo Francisco Nulo, discúlpeme, ¿qué es el cuaternario? Y él sonríe y dice, el cuaternario es ayer, en tiempos geológicos. Yo pregunto esto, si a mí me quieren meter un tambor, perdone que esto es importante que la gente lo tenga unidad, porque por ahí esto no se sabe, pero es necesario socializar esta información. Un tambor de este tamaño, primero lo vitrifico, lo envuelvo en vidrio. ¿Qué es volver en vidrio el material que voy a esconder a perpetuidad? ¿Viste esos posavasos de vidrio que das vuelta y cae la nieve? Vitrificar, envolver en vidrio. El vidrio es una de las barreras que va a tratar de que el agua llegue al contenedor. Se vitrifica y se mete en un tambor de acero inoxidable, plomo por adentro, plomo por afuera. Se mete a 800 metros, o 300 o 500, conforme, en roca granítica. El granito tiene que ser fresco, tiene que trabajarse de una manera muy especial, porque no se puede volar, porque no puede tener rajaduras. Es decir, tiene que ser una de las barreras que impidan que el agua toque. Además, el granito tiene una particularidad, disipa calor. Esto es vital que se sepa, porque son miles de grados centígrados lo que se van a meter ahí. A ver, eso que yo vitrifiqué estuvo 25 años enfriándose en los piletones. Después de ese tiempo, yo decido que va a Gastre, que puedo acercarme y que bajó la temperatura, porque lo estuve refrigerando todo el tiempo. Acuérdense, por favor, Fukushima, los helicópteros arrojando agua sobre las piscinas, porque no pueden quedarse sin agua para que esos radionucleidos enfríen esa escoria radioactiva que salió del reactor en su momento. Vamos, 25 años. Atención, síganme, que es importante. Lo metí a 800 metros de profundidad en roca granítica. Le hice de hormigón alrededor, como me decía un ingeniero, no viene el nombre, los tengo todos en la cabeza. Lo hablo como si lo estuviera viendo hoy. Una base de hormigón alrededor imponente. Sello cada agujero, prolijamente separados uno de un lado del otro, con una mezcla de arena con bentonita. Y ahí están los contenedores. ¿Cuántos? 200 inicialmente. Cierro todo eso con una bóveda de hormigón, siempre con un concepto que figura y que voy a hacer textual.
tarde o temprano los radionucleidos saldrán al exterior. Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina. Soy textual. Se trata de frenar en el tiempo mediante muchas barreras. Tirar la pelota para mañana. Exactamente, ¿qué va a pasar? Fíjense las condiciones que se tienen que dar. Y ahí vamos a esto. La temperatura que hay en la superficie es entre 60 y 70 grados centígrados. A pesar de todo. A pesar de todo. Algunas preguntas de gente que nos está mirando. José Carmuega pregunta, ¿qué energía reemplazaría o reemplaza a la nuclear y para qué sirve la energía nuclear? Sí, bueno, la energía nuclear, hay una cantidad importante, yo diría, de radionucleidos que muchos ni se sabe cómo se comportan. Yo me acuerdo que mi primer contacto con esto fue, fíjense, les voy a decir algo, en el año 60 y pico, ahí quien se meta hoy mismo en un diccionario de Ferrater Mora va a encontrar cuando habla del átomo que de qué medida los científicos, al no saber cómo comportan, trabajan con ponen los radionucleidos en familias hasta que, bueno, veamos la manera de ver, porque son muchísimos. Yo apenas hemos nombrado algunos de estos por su durabilidad, por su persistencia, pero son muchos. Bueno, algunos de ellos se usan para medicina, para testear, sobre todo, para diagnóstico fundamentalmente, no para curar, mayormente no curan, pero aún así, lo dije muchas veces, y lo dije en el año 86 con los chicos de la universidad, que salieron a luchar no a Gastre, y era toda la Universidad de la Patagonia. Ojo, para investigación, para la medicina, para la industria. Miren, es el mismo reactor que se le vendió a Australia. Australia, primer mundo, no va en pos de la energía nuclear, ni la quiere, pero compró un reactor llave en mano. Puso una condición a Australia. Los residuos radioactivos que genera ese reactor tienen que volver al país que ganó la licitación. Para ser tratados y reenviados. Sí, pero te queda una escoria, por favor. Cada vez que hay reprocesamiento, que es lo que se dice para ser tratados, cada vez que hay reprocesamiento de estos residuos radioactivos, le molesta a ellos que yo a veces diga reciclado. ¿Para qué? Para sacar el uranio que aún tiene y el plutonio que aún tiene y volverlo a convertir. Ese proceso los propios físicos le llaman licor de brujas, porque los ácidos nítricos, bueno, ahí tiene un caso. El problema de una de las plantas ahí en la ciudad de Tocaimura fue el mal manejo, dicen ellos, porque no hubo ni tsunami ni terremoto, y sin embargo hubo que evacuar y murió los operarios. ¿Por qué? Porque ese elemento, parece ser que lo manejaron mal, era una combinación de uranio con ácido nítrico. Era una planta de reprocesamiento. Javier Vica pregunta si tienen que ser siempre construidas cerca de una fuente de agua. Sí, esto es muy interesante la pregunta que nos hacen. ¿Por qué es muy interesante? Porque en mi ignorancia, al principio, hasta que la investigación es la que nos permitió conocer todo, sobre todo en los debates. Fíjense, nos decían, se requiere este tipo de energía porque ya los ríos no van a producir energía eléctrica, vienen con muy poca agua. El agua escasea, y claro, y la energía nuclear yo la puedo llevar donde yo quiero. ¿Qué cantidad de falacias y de mentiras nos sacudían y no teníamos más información que la chapa de un ingeniero, de un técnico que nos ponía delante? Mira, yo sé, usted apenas es un periodista de investigación, pero yo soy físico. Te lo decían así en la cara. Bueno, vamos a ser claros. Para que una central nuclear de 1000 megavatios pueda funcionar, se necesita el caudal del río Sena. Lo pongo como ejemplo, porque soy textual a los franceses. Los franceses son textuales en esto. En realidad, si ese mismo río se hace una planta hidroeléctrica, capaz que da la misma cantidad de energía. Nosotros tiene que estar siempre cerca del agua, Primero porque se requiere mucha agua, que es vamos a ver, ¿qué es la energía nuclear? La energía nuclear, ellos hablan de una olla a presión para sacar agua. Sí, es calentar agua con la cual surge vapor, el vapor pega en una turbina y la turbina produce luz. Esto es básico. Es una máquina a vapor que en lugar de usar carbón usa uranio. Usa la reacción en cadena. Ojo, puede usar uranio, pero también puede usar otro. Por ejemplo, acá viene algo muy interesante. Europa en este momento, el mundo desarrollado, para evitar el flagelo que ocasiona este drama, que lo tienen ellos, franceses, en Estados Unidos hace más de 35 años que no piden una licencia para una nueva central nuclear.
Entonces quiere decir, ¿cómo? Si va a vencer la vida útil, ¿la van a reemplazar? ¿Se volvieron ecologistas todos los norteamericanos? ¿Antinucleares? No. Es cara, sucia, no les conviene desde el punto de vista económico. No, que además las poblaciones no la quieren. Claro. En Europa, por ejemplo en Francia, más del 60% de la población no quiere saber nada con energía nuclear. Lo mismo pasa en Francia, en Alemania. Los países europeos cada vez más, la propia Francia, no, pero por Dios, Francia e Inglaterra están ellos en este momento arrojando a través de tuberías al Canal de la Mancha, en Sellafield y en Le Havre. Ahí están metiendo unas cantidades impresionantes de este reprocesamiento, licor de brujas al que yo mencioné. Son los dos únicos países que hacen reprocesamiento. Estados Unidos también lo hace, vamos a decir la verdad, pero no comercialmente. Es decir, Japón no puede ir y decirle, mire, Estados Unidos, ¿me reprocesan ustedes este material porque quiero que el combustible de uranio y de plutonio que contiene todavía lo quiero usar? Le van a decir, no, hágalo usted o mándelo. Entonces, ¿qué hacen los japoneses? Ahí vienen los famosos barcos cruzando el Atlántico y van a Inglaterra y van a Francia. ¿A qué? A reprocesarse. Otra pregunta de un tal Fefo Ferrari, pregunta si existen propuestas para relacionar la energía nuclear con otras energías para ubicar las plantas donde hace falta esa energía. No, lo que yo no comparto el uso de la energía nuclear, insisto con esto. Quiero poner este ejemplo que es importante. Europa, Estados Unidos, Alemania, ¿no? Toda Europa. Quiero aclarar, Japón también, Rusia, y creo que los chinos, formaron un pool de una investigación para ver si pueden desarrollar la energía de fusión, con U. No confundir, de la que estamos hablando es fisión, donde un átomo pesado se rompe, produce esa reacción en cadena, el núcleo, ¿verdad? Produce esa reacción en cadena. ¿Fusión qué es? Son dos átomos livianos que se funden. Fusión. El hidrógeno, por ejemplo, es el que se utiliza más. Y mientras haya agua voy a tener hidrógeno. Pero ¿dónde está el problema en generar estos soles? Porque es la energía que hoy sale del sol. La misma la quiero reproducir aquí. ¿Y cómo la controlo? Son cientos de miles de grados centígrados. Ojo, no se asusten, pero la verdad, son cientos. ¿Qué contenedor hoy puede tener cientos de miles de grados centígrados? Bueno, pues ya se logró, de alguna manera, dominar esa tecnología por segundos a través de un campo magnético que sería lindo en otro momento, con más tiempo de escribirlo. Es interesantísimo esto. Es la energía de fusión. Ellos calculan, estos países que yo acabo de nombrar, estoy hablando de los grandes países que son nucleares y que no quieren desarrollar la energía de fisión más, porque no quieren reemplazarla por la de fusión con U. De esta forma, pues juntaron 6.000 millones de dólares y creen que para el año 2035 va a haber o van a poder contar con el primer reactor de fusión. No va a ser radioactivo, no se usan los elementos, ni se generan estos elementos radioactivos. Y aparentemente, dadas las explicaciones que hay, en la medida que esto se controle y no se convierta en una bomba de hidrógeno, ¿no es cierto?, es posible que reemplace esta energía a la que hoy estamos cuestionando. Otra de los intríngulos, de las preguntas que en realidad no tiene una respuesta fácil, tiene que ver con el costo de la planta y la vida útil que tiene esa planta. Por ejemplo, es sabido que cualquier planta nuclear devuelve la inversión en pesos o en dólares que se ha hecho en ella recién en el último tercio o el último cuarto de su funcionamiento y rara vez llegan a durar ese lapso de tiempo. Es decir, que en realidad son pérdida absoluta siempre. Entonces, ¿cuál es la locura de seguir adelante con este tipo de energía que en realidad nos cuesta tanto como lo que nos devuelve? Claro. Sin hablar del daño ecológico. Sí, además que las cifras están mal hechas, sí. Nosotros las cuestionamos siempre. Ellos hablan del kilovatio hora calculando el funcionamiento que está la planta, la energía que produce y cuánto cuesta el kilovatio. Esto es una burrada infernal. No cuentan en ningún momento los instantes en que la planta a veces tiene que estar parada. Japón paró 4 años una planta por una falla y dijo, la paramos por mantenimiento, un mantenimiento que tardó 4 años. Después de 4 años la volvió a poner, la tuvo casi que rehacer. Mantenimiento por mantenerla parada. Sí, dijo, sí. Claro. No, la tuvimos que, por una cuestión de mantenimiento la paramos, como diciendo, hay que hacerle 4 años. Bueno, ¿quién es capaz hoy de calcular el valor de un kilovatio hora
en Japón. A ver, yo quiero que alguien en Japón me diga cuánto vale el kilovatio hora de energía nuclear. A ver si tiene que haber algún cerebro, que los japoneses son muy matemáticos, que me digan cuánto cuesta después del drama que esto ocasionó, de los gastos terribles que esto tiene, de 5 reactores colapsados, continuando, que no se sabe todavía con qué forma de hormigón vamos a poder cerrar todo esto. Porque cuando andaban los helicópteros tirando agua, yo rezaba, les digo la verdad, porque tenía en la mente, cuando ocurrió lo de 3 millas en Estados Unidos, Three Mile Island, en Pensilvania, que ellos dicen que hubo media fusión, fíjese lo que dicen. Media fusión, esto es más decir como que a la mujer le hicieron medio aborto. Dice que está medio embarazada. Medio embarazada, es lo mismo. La fusión cuando se produce, es que la fusión, es que yo me gustaría saber cómo hacen para parar el resto de la fusión de un núcleo, ya cuando empezó, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en Chernóbil? Chernóbil se sigue, claro, en Chernóbil en Rusia se sigue hundiendo. Ah, se sigue hundiendo. Claro, en este momento que estamos nosotros dialogando. Sigue andando. Sí, no solamente eso, sino que están, en este instante están viendo la manera, la forma de ver cómo pueden hacer para envolver el reactor número 4 que se fundió en Chernóbil. Ramiro, Javier, José, Fefo, Agustín, que han estado escuchando y mandando preguntas, les agradezco mucho, pero por último, ¿qué hacemos para convencer a la gente de que tenemos que buscar una alternativa distinta a esta que parece ser que todavía no dominamos concretamente y no sabemos cuáles son los resultados que pueden llegar a tener? Claro, por eso empecé diciendo al principio, cuando mencionaba esta hidráulica de pasada, que es un río que cae, pega en una turbina y genera luz. Y ahí no hay un problema hitícola de que nosotros... Es decir, es la cordillera que va arrojando el agua y yo le meto una turbina. Estoy haciendo un concepto, ¿no? Por ahí tiene otras implicancias. Pero no estarían esos grandes diques, estos grandes embalses, las grandes represas. Y se pueden hacer de 300 megavatios. Entonces yo a veces estoy haciendo referencia a una que Chile puso en funcionamiento el año pasado. Entonces yo pregunto, ¿qué necesidad? Habiendo una cantidad muy grande de posibilidades de energía, ¿por qué nosotros, teniendo una geografía como la que tenemos, qué es lo primero que tenemos que hacer para una matriz energética en Argentina? Decir, bueno, ¿quién me puede dar viento? Ahí coloco. ¿Quién me puede dar calor bajo la tierra? Siempre que el impacto ambiental lo permita. Esto es vital. Y bueno, ahí tengo geotérmica, tengo sitios para hacerlo. ¿Quién me puede decir que puede hacer una maremotriz donde evidentemente no dificulte el ecosistema, ni altere el ecosistema, porque se puede hacer? Quiero aclarar que todo ser humano, es decir, cada vez que nosotros movemos un piececito en un bosque, estamos impactando malamente en el bosque, hablando teóricamente y de manera ideal. Es más, el árbol es el 1% de la biodiversidad del bosque, así que imagínense la cantidad de pequeños microorganismos que yo mato cuando camino. El hombre todo lo que hace pega un impacto. Entonces lo que tenemos que hacer siempre, es decir, esto es un informe de impacto ambiental, cuantificar los daños, en cualquiera sea, por más que hagamos mañana una solar, o que hagamos, por ejemplo, eólicas. Porque hay que decir esto, yo me pongo a veces a ver eólicas en algunos lugares y también tiemblo, porque alteran el clima, porque incluso muchas aves migratorias se vieron perjudicadas por esos molinos, porque no es uno ni dos, son miles. Bueno, pero acá es lo que hay que hacer, no ser estúpidos. Yo puedo decirte que en la Patagonia tenemos sitios donde no hay posibilidad alguna de hacer daño y podemos darle energía eléctrica a gran parte del país. No quiero fanfarronear y decir que a todo el país. Y ojo, y la solar. El futuro nuestro, discúlpenme, es la solar. Y yo lo estoy viendo ahora en el mundo entero. Estoy viendo en Europa, en muchos países. ¿Saben qué lindo que es? Que una casa se presente en el banco y diga, bueno, me dan facilidades de 30, 40 años para poner estas celdillas fotovoltaicas. Bien, lo hago. Y voy a tener energía, sí, voy a tener tantos kilovatios. ¿Me sobra? Bien. Lo que le sobra va al sistema interconectado nacional. Y por lo que le sobra, se le paga este dinero. Esto está ocurriendo hoy en estos países que yo acabo de nombrar. Ojo, estoy nombrando un país, Italia, al que nosotros hemos copiado en nuestras luchas en Chubut. ¿Por qué? Porque si alguien quiere en Italia poner una central nuclear, tiene que pedirle al pueblo permiso, por ley. El pueblo, cercano a la eventualidad de donde van a instalar la planta, tiene que ser consultado. Y esa es la ley que tenemos hoy en la Argentina. Muy pocos saben que hay una ley en la Argentina
que la conseguimos los patagónicos en nuestra lucha. Para hacer una instalación nuclear relevante, soy textual en la ley, nuclear relevante en algún lugar, hay que pedirle permiso a la autoridad regulatoria, nuclear, lógicamente, pero a la provincia. Y nosotros en la provincia tenemos, perdóname, que es un orgullo decirlo, en la Carta Magna se prohíbe esto. En Chubut. Jordan pregunta, le vamos a dar bolilla a otro oyente más, antes de cerrar, dice que él no es pronuclear y le tiene miedo a la energía nuclear, pero que el costo por megavatio es por lejos mucho menor que las energías eólicas y solares. ¿Esto es cierto? No, no es cierto, en absoluto. Porque no hay posibilidad. ¿Quién me puede a mí hablar de un costo de energía nuclear si nadie me puede decir, miren, a ver, este señor que nos está escuchando, que está muy bien que nos haga la pregunta, porque me da pie a utilizar al presidente de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos hace unos años atrás. Voy a ser textual. Cuesta más la gestión del residuo radiactivo que la energía misma. Firmado Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos. Bueno, Javier, te agradezco muchísimo tu presencia acá y, por supuesto, invitado siempre a todas tus preocupaciones, las puedes volcar en plazademayo.com. Muy bien, gracias a ustedes. Era Javier Rodríguez Pardo en Plaza de Mayo.